Nos preguntan, ¿a qué conjunto numérico pertenece 8? Esta es realmente una buena reseña de los diferentes conjuntos numéricos de los que hemos hablado a menudo. El primero conjunto a considerar es el de los números naturales. Números naturales. Esos son básicamente los números que se usan para contar elementos y no sin contar el cero. Entonces solo para calcular cosas que se pueden contar, así que deben tener una al menos. Hablamos de los números naturales que serían 1, 2, 3, etc. Por lo tanto, claramente 8 es un número natural. Pueden contar hasta 8, podrían también contar 8 objetos. Entonces 8 es un número natural. Intégralos, es un número natural. El siguiente que debiéramos considerar, sigamos con los números cardinales. Números cardinales. Por aquí, después de los números naturales. Entonces, consideremos los números cardinales. Los números cardinales son básicamente lo mismo que los números naturales, aunque ahora va a incluir el 0. Entonces es 0, 1, 2, 3, etc. Claramente el 8 también pertenece a ese conjunto. Podrían al final aumentar hasta llegar al 8 contando los números cardinales. Otra manera es considerarlo entre los números no negativos. Entonces queda claro que también pertenece a esta categoría. Vamos a expandir un poquito nuestro conjunto. Pensemos en los enteros. Pensemos en el conjunto de los enteros, que son todos los números que comienzan con o pueden seguir contando hacia atrás. Hasta 3 negativos, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, 3. Y seguir. Claramente 8 también pertenece a este conjunto. Pueden seguir contando hasta 8. De hecho, pueden, voy a poner un visto ahí. Como idea general, tienen los cardinales, que contienen los números positivos y negativos, además del 0, dependiendo de si lo consideran positivo, negativo o ninguno de los dos. Esos de ahí son los enteros. Estos son los enteros, y los cardinales son un subconjunto de estos. Los números cardinales son un subconjunto de los enteros. Lo dibujaré de esta manera. Los cardinales están aquí, esos son los cardinales. Excluimos todos los negativos, por lo que estos son todos los números no negativos, es decir, todos los enteros no negativos. Entonces, estos son los cardinales y los números naturales son un subconjunto de esto. Los números naturales son un subconjunto de eso. Básicamente es todo. El 0 es el único elemento que está presente en los cardinales y no en los números naturales. Entonces esta área completa solo corresponde al número 0. Debería ser solo esta pequeña parte, voy a explicarlo. Este círculo son los cardinales. Y luego tenemos los números naturales, que son un subconjunto de los anteriores. Obviamente, esto no está dibujado a escala. Los números naturales son un subconjunto de eso. El 8 pertenece a ellos y está ubicado justo ahí. Por lo tanto, pertenece a los números naturales, a los cardinales y a los enteros. Sigamos expandiendo las cosas. Hablemos de los racionales. Hablemos de los números racionales. Son aquellos números que pueden expresarse con la estructura de P partido por Q, donde ambos son enteros. Por lo tanto, 8 no puede expresarse así. Pueden expresarlo como 8 sobre 1. O 16 partido por 2, en realidad, y podrían seguir, 32 partido por 4. Pueden expresarlo de como muchas P partidas por Q, donde ambas son enteros. Entonces, definitivamente es un número racional. De hecho, todos estos son números racionales. Voy a dibujar, todo esto es un subconjunto. Todo esto es el subconjunto de los números racionales. 8, entonces es definitivamente un integrante. Números racionales. Pondré un visto aquí. ¿Qué hay de los números irracionales? Números irracionales. Por definición son aquellos números que no son racionales, que no pueden expresarse en esta forma, donde P y Q son enteros. Por lo tanto, algo que es racional no puede ser irracional. Por ello, 8 no pertenece a los números racionales. Estos son un conjunto completamente aparte. Lo dibujaría así. Los números irracionales estarían en esta zona. Irracionales. Los racionales no son un subconjunto de los irracionales, son exclusivos. No se puede estar en los dos conjuntos. Esos de ahí son los irracionales. Finalmente, ¿es el 8 un integrante de los números reales? Básicamente los reales son todos estos. Son los racionales y los irracionales combinados. Por ello los reales son todos estos.
Abarcan todo esto de aquí. Así, el 8 es claramente un integrante de los reales. Es un integrante de los reales y dentro de ellos se puede ser racional o irracional. Es un racional, un entero, un cardinal y un número natural. En definitiva, es un integrante de los reales. Para darles... Puede que estén diciendo, hey, entonces, ¿qué es un irracional? ¿Casi todos los números se pueden representar así? ¿O cada número? Puede que piensen, ¿podemos representarlos de este modo? Un ejemplo, tal vez pi es el ejemplo más conocido de un número irracional. Pi es igual a 3,14159. La gente dedica su vida a memorizar los dígitos de pi. Lo que lo hace ser irracional es que lo pueden representar como una razón o como una expresión racional de enteros, de la misma manera que en los números racionales. Esto de aquí no se repite. No se repite. Y si lo hiciera, podrían expresarlo como una razón de enteros, cosa que haremos en otros videos. No se repite y no termina. Por ello, nunca se agotarán. Nunca se acabarán los dígitos hacia la derecha de la coma decimal. Este sería el ejemplo de un número racional. Entonces, pi se ubicaría acá en los irracionales. De todos modos, espero que haya sido útil.